Buenas tardes, el día de hoy voy a hacer la presentación de mi trabajo de grado para optar al título de especialista de servicios telemáticos e interconexión de redes. Mi nombre es Luz Ángela Quijano y tengo el gusto de mostrarles el diseño del sistema de gestión de seguridad de la información para enrutadores 802.11g. Bueno, vamos con el problema, el cual está dividido en 4 fases: justificación, pregunta orientadora, objetivos y metodología de la investigación. De estos 4 apartados, lo más importante es la pregunta orientadora. Se puede diseñar una herramienta para medir los riesgos de las redes inalámbricas 802.11g basados en las normas ISO 27001 de las metodologías de la seguridad de la información más utilizadas. Entonces, para ello se planteó un objetivo general, que es seleccionar los riesgos de seguridad informática que afecten las redes inalámbricas, y como objetivos específicos se tiene obtener los indicadores de riesgos basados en el estándar ISO 27001 según la metodología escogida, proponer una herramienta que mida el nivel de riesgo de la seguridad de la información a los que están expuestos los usuarios en una red. Bueno, la metodología de investigación fue mixta, con enfoque cualitativo y cuantitativo. Se hizo un desarrollo experimental con recolección de información durante todo el proceso. Tuvo 3 fases de desarrollo: la investigativa, la de fase de desarrollo y la de integración, donde respectivamente se apropia la información, se simulan los ataques y se elabora el documento. El marco teórico: se tiene en cuenta el análisis del riesgo, la valoración de los activos, identificación de las vulnerabilidades, la identificación del estándar internacional CBSS, que nos permite asociar una metodología para evaluar cada uno de los riesgos. Esos riesgos encontrados se identifican dentro de la base de datos CVE y le da un puntaje a estos. Entonces, ya para entrar al grano, el sistema de gestión de seguridad de la información está dividido en 2 fases: determinación del sistema y diseño del proceso para la implementación. Dentro de la determinación del sistema de seguridad de la información se tiene la caracterización del sistema, el establecimiento del sistema de gestión de seguridad, la elección de los activos, de los enrutadores en este caso, identificación de las vulnerabilidades y valoración de cada uno de estos elementos. Dentro del alcance se establece como un objetivo que se va a buscar, que es la selección de los estándares y metodologías de la seguridad de la información, identificar el análisis del riesgo previo a las vulnerabilidades y amenazas que afectan a los routers seleccionados. En el marco de referencia se hace como un análisis de situaciones comunes, de características comunes de la arquitectura de una red inalámbrica. También se tienen en cuenta los responsables del cumplimiento del sistema de gestión de seguridad de la información, que son los usuarios o el personal que está a cargo de la red. Las actividades que debe realizar cada una de las responsabilidades, como gestionar la seguridad de la información, revisar que los avances de la seguridad informática sean evaluados con el tiempo, viendo si hay mejoras o incorporar nuevas tecnologías si es necesario. Asegurarse que cada uno de los riesgos sean informados a los usuarios finales. El objetivo del sistema de gestión de la seguridad de la información es prevenir y mitigar incidentes que podrían amenazar la información de los usuarios y optimizar la seguridad de la red inalámbrica. Para la valoración del riesgo de la seguridad de la información se tiene que cada activo se debe evaluar situaciones comunes como nombres, estados, entre otras observaciones, funciones, en fin. Entonces, para la selección del estudio de los
enrutadores que se escogieron. Fue necesario hacer un Word Driving en la ciudad de Popayán, para lo cual se encontraron 174 redes que estaban configuradas de forma por defecto de fábrica, es decir, que irradiaban el SSID que viene en el momento en que uno recién conecta estos elementos, los cuales fueron el de Link 524, el Linkis, el Belkin y el Motorola, que no era identificada la serie, pero sí se sabía cuál era la marca que más se notó. Entonces, para ello, dentro de la identificación de vulnerabilidades de estos routers, se debe tener en cuenta elementos de valoración de riesgo, como seguridad teórica alta, donde es la probabilidad de ocurrencia, la estructura de configuración y mantenimiento y estados, y que estos indicadores tienen que tener una forma de control y deben ser fáciles de conocer, de configurar, entre otros. Entonces se realiza una búsqueda con estos enrutadores, con estas marcas en específico, con estas series dentro de la NVD, que es una base de datos internacional de vulnerabilidades, abierto a cualquier persona que desea buscar los diferentes elementos que hacen vulnerable cualquier sistema de información. Esta base de datos contiene vulnerabilidades, marcas, organizaciones, protocolos, proveedores, y además proporciona un identificador único, una descripción y un puntaje CVE. Entonces, en medio de todo este análisis, se encontró que las marcas tenían en común 6 elementos vulnerables, que fue la contraseña, el firmware, el SSID, el cifrado, el servidor de HCP y el filtrado MAC. Entonces, cuando uno ingresa a la página de la NVE, se tiene que, por ejemplo, en este caso el Belkin G tiene estos indicadores de vulnerabilidad, su descripción y la probabilidad de que suceda una vulnerabilidad, la vulnerabilidad teórica. Eso es lo que nos muestra. Entonces, ya haciendo un resumen y con la lectura de la descripción, se tiene que cada uno de estos identificadores afectan al firmware o la contraseña, y así va sucediendo con cada uno de los elementos que se escogieron. Cuando se quiere realizar la cuantificación del riesgo, es necesario recurrir al estándar internacional CBSS, el cual tiene una métrica base que tiene constantes en el tiempo y en el ambiente del sistema. Estas propiedades son inalterables en el tiempo, las cuales se dividen en métricas de explotabilidad. El vector de acceso refleja cómo una vulnerabilidad puede ser explotada. Se le da 3 valores, 3 estados, 3 situaciones, y el puntaje y la descripción, pues para que sea más fácil de localizar el indicador. La complejidad de acceso mide la complejidad que el ataque requiere para acceder al sistema. Entonces, si es por ejemplo una contraseña, si tiene alta probabilidad de acceso, media, baja, entonces cada uno tiene su valor. Y así sucesivamente con las valoraciones de cada uno de estos estados. A cada una de las variables o indicadores se les ha asignado unos estados que son configurables, que determinan el nivel de riesgo. Para determinar el nivel de riesgo existe esta fórmula, donde el vector de acceso, la complejidad del acceso, la identificación nos da el valor de la explotabilidad, el impacto también, y tenemos
el base score, que es el que finalmente nos determina el valor del riesgo que tiene esta variable. Por ejemplo, según el CSS, para el indicador de una contraseña de administrador, se debe identificar los siguientes ítems: el nombre del estado de la vulnerabilidad, se lee de izquierda a derecha, entonces el estado por defecto, débil o fuerte, se le dan unos valores que son los que se sacan con esta fórmula, y al final nos da el base score, que es, por ejemplo, su contraseña es por defecto, digamos Motorola, entonces si es por defecto nos va a dar 7.78, si es débil, por ejemplo, un nombre, cualquier palabra que esté dentro de un diccionario, nos va a dar un 6.2297, y si es fuerte, que tenga una combinación de letras, mayúsculas, minúsculas, números y elementos alfanuméricos, nos va a dar un 6. Entonces ahí vamos dando la evaluación del riesgo. Los niveles de riesgo se derivan de multiplicar los valores encontrados de la probabilidad de ocurrencia y la severidad, o sea, el base score de cada estado de la vulnerabilidad. Se toma una muestra de 30 usuarios ojo de acuerdo al estudio de World Driving. Ahí está la escala de riesgo y aquí está cada uno de los elementos que se escogieron. Entonces, ya para el diseño del proceso para la implementación del sistema de gestión de la seguridad de la información se tiene el ciclo, el mapa de proceso, el PHBA, la caracterización del proceso, el flujograma, la descripción del proceso. Entonces, para que sea más claro, aquí está, según la norma ISO 27001, cómo es dar el riesgo. Entonces, primero se lee la descripción, los responsables y las entradas. Entonces, digamos que en el planear se deben identificar y administrar los riesgos de la red. ¿Quién debe proveernos la información? El direccionamiento de la medición de los riesgos. Las entradas son las normas, el OSTM, todo esto que nos permitió realizar el estudio de la identificación de los riesgos que afectan a la seguridad de la información. También está el resultado de los indicadores de riesgo de medición. Entonces, los proveedores son los interesados en la red, los que van a solucionar la lista de chequeo y nos van a entregar un plan de mitigación de riesgo. Se tiene el hacer, que es aplicar la lista de chequeo sobre los interesados de la red y tener un análisis de la configuración que se tiene en el momento. Como resultado se va a tener la medición del riesgo de la red inalámbrica y así sucesivamente. Se tiene la lista de chequeo, que es la que nos permite con las preguntas determinar el estado en el que está la red. Y también se tiene la descripción del proceso, que es donde está el flujograma, las actividades y lo que se debe registrar para la evaluación del riesgo en las redes. Bueno, tenemos conclusiones. La integración y flexibilidad de los estándares y de las metodologías más conocidos permitieron un diseño y desarrollo de una herramienta clara y de fácil acceso. El riesgo de las redes no se puede bajar a cero, pero se puede mitigar hasta que pueda ser aceptable. Cualquier usuario puede concientizarse acerca de la importancia de la seguridad de la información de la red. Si desde casa tienen acceso a un sistema de gestión de seguridad de la información, la herramienta le informa al usuario el estado actual de la red inalámbrica, pero es quien debe tomar las medidas pertinentes para mitigar el riesgo. Cualquier organización es susceptible a las amenazas de tipo humano sin importar el tamaño ni la razón social. Por eso se debe tomar medidas de seguridad pertinentes para proteger la información.